¿Cómo les va a todos? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hacemos un arranque especial porque especial ha sido la semana que estamos cerrando. Exactamente, ha tenido de todo, sobre todo entre jueves y viernes. Exactamente, los cambios que se precipitaron en el gobierno nacional que terminaron finalmente con la incorporación de Sergio Massa al gabinete nacional. Sí, y una serie de cambios también en la estructura del gabinete, se fusionaron algunos ministerios, ha habido cambio de roles en algunos casos, por ejemplo en el caso de la AFIP, que pasó al Ejecutivo. Bueno, una serie de modificaciones que por ahora han concluido hasta ayer, pero no se sabe si esa va a ser la finalización. Exacto. Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía, que también tomó Agricultura y Desarrollo Productivo. Se esperan anuncios la semana que viene. Pero hay, por supuesto, muchísimo para analizar y eso es lo que vamos a hacer de la mano de los analistas, columnistas de La Voz del Interior. Bienvenidos, Mariano Bergero, Virginia Guevara, Edgardo Moreno, un gusto también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, estamos ¿Cansados de tantos ajetreos? Han sido unos días febriles en Sí. la redacción de La Voz, hay que decirlo. Estamos ansiosos por escucharlos, a ver qué es esto que ha pasado hasta ahora, ¿no? Porque está en desarrollo. Algunas voces del oficialismo, como el diputado Leandro Santoro, hablaban de que esto es una normalización política del Frente de Todos, ¿no? Una reunificación. ¿Tienen esa lectura, Virginia, si te parece empezar? Creo que habrá que verlo si es una reunificación. Lo que estamos viendo ahora, sí, claramente es una reconfiguración del modo en que se toman las decisiones en el Frente de Todos y sobre todo de los espacios de poder de cada una de las tres cabezas que siguen siendo las mismas. Los cambios, la supuesta ingreso de Massa en el gobierno es relativo, es un socio inicial del Frente de Todos, está bien, era un socio que estaba en el tercer lugar, tanto en la línea de sucesión como en los espacios de poder. Ahora obviamente está repotenciado, logró lo que hace 4 semanas ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner estuvieron dispuestos a concederle cuando renunció Martín Guzmán, y ahora obtuvo aparentemente todo lo que pretendía y con creces, porque además la significación política que tiene el modo en que llega Sergio Massa, las 4 semanas descorazonadoras que tuvo Argentina, desde en la escena política, en la escena de la conflictividad social, desde la partida en la de escena Guzmán, de Martín Guzmán, en la escena financiera y hasta internacional, con una ministra de escasísima representatividad intentando negociar con los organismos multilaterales de crédito. Massa en apenas 24 horas desde el momento en que trascendió un cambio que todavía no se produjo, ha logrado un impacto importante en términos de expectativas. Eso es innegable. Bien. Mariano, Edgardo, ¿cómo lo ven ustedes? A mí me parece que es una reacción lógica ante un momento en el cual la crisis económica y social había tomado una inercia y una aceleración casi autonomizándose del control de la política. Y me parece que la reacción que tuvo, en este caso, la conducción del Frente de Todos, entendiendo por lo menos ese trío entre Cristina, Alberto Fernández y Massa como tercer actor, un actor menor hasta el momento, ahora está en una situación absolutamente distinta, reaccionaron de una manera, me parece, ante el ahogo de perder definitivamente el control de la crisis, ¿no? Una crisis que en lo económico puede evolucionar hacia una hiperinflación, en lo social hacia una situación muy de conflictividad creciente, incluso sin descartar alguna deriva voluntaria o involuntaria hacia situaciones violentas. Entonces, la reacción de la política me parece que ha sido, en defensa propia, rearmar un esquema muy precario. ¿Qué futuro tiene eso? Bueno, es todo incierto, ¿no? Porque Massa o se propone a sí mismo como un superministro, es lo que él quiere que se diga de sí mismo, que seguramente va a tomar algunas medidas en esa, o va a impulsar algunas medidas en esa tónica, pero un superministro que no controle esta crisis puede ser el ministro de una hiper. Ese es el filoso desfiladero por donde camina. Bien. Mariano, tu mirada y esta idea de superministro, ¿no?, que mencionaba Ricardo, que es el título con el que se lo identificó en todas las tapas de los diarios, por ejemplo. ¿Considerás que es así? ¿Cuál es tu lectura de esta nueva etapa? Bueno, lo concreto es que por primera vez en este cuarto gobierno kirchnerista, una sola persona va a poder tener el control de buena parte de las principales variables
políticas y económicas de la gestión. Esto no pasó ni con Néstor Kirchner, ni en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora, como un manotazo dado, un recurso de última instancia, se emerge la figura de Sergio Massa. Con este coincido con Virginia y con Edgardo respecto a este cambio de cuota parte. Queda muy claro que hubo un reparto nuevo, han barajado nuevamente los naipes, y en función de cómo le ha ido a cada uno en lo que arriesgó, porque hay que decir, tampoco Cristina arriesgó como arriesgó Alberto Fernández, por ejemplo, errando mucho en la pandemia. Cristina Fernández prácticamente no estuvo desaparecida durante la pandemia, empezó a de algún modo influir en el gabinete, siempre a pérdida de Alberto Fernández. Todo lo que ha perdido el Frente de Todos lo ha perdido básicamente Alberto Fernández. Cristina prácticamente se ha mantenido en lo que tenía. En este nuevo reparto vemos que los alfiles de ella quedan en los mismos lugares. Ha ganado el lugar Sergio Massa, y el que ha perdido muchísimo es Alberto Fernández en un sistema presidencialista como el nuestro, que eso tiene un impacto, y por eso también hay una novedad. Lo concreto es que, bueno, la expectativa sí, obviamente, era el último recurso, algunos dicen la bala de plata, y también me parece que Massa vio la oportunidad, ¿sí? Fue construyendo esta oportunidad de ver que era la última alternativa, y que si llega a tener algún tipo de acierto, cuando digo acierto es que la inflación no termine por encima del 100%, pero ahí va a terminar. Es decir, son también resultados muy mezquinos los que puede llegar a lograr Massa. Claro. Digo, porque se está hablando mucho del 2023, su perspectiva y demás. Yo la verdad no veo que sí una oportunidad de alguien que no la tenía. Y hay que ver Ahora, cómo se para en esa mucha dinámica prudencia que vos describías, donde perdió todo Alberto. ¿Eso lo va a aguantar Massa? ¿Tener ese juego con Cristina? ¿Que sea él el que pierda todo? Bueno, precisamente Massa, que tiene una historia con el kirchnerismo realmente muy contradictoria, de muchos cruces, pero bueno, es una necesidad de pobres, ¿sí? Estamos hablando de repartir entre lo poco que hay. Perdón, hablábamos ayer, cuento en la redacción, discutíamos si no había un giro hacia el centro con Massa como figura central. En este gobierno del Frente de Todos, el kirchnerismo sería más la izquierda, y Alberto es ya una figura que no terminó de definirse. Bueno, también hay que ver, y en ese sentido contribuye a ese lugar del espectro político que vos decís, el encolumnamiento de los gobernadores peronistas, que fueron aparentemente bastante determinantes en el modo en que se terminaron desencadenando los hechos. Esos gobernadores y todo el peronismo, la verdad que necesita renovar expectativas, y las ansias de poder indisimuladas y confesas desde siempre de Sergio Massa vienen como anillo al dedo para esa orfandad en la que está buena parte del peronismo a nivel nacional. Yo creo que sí corre la discusión política más hacia el centro, el experimento Massa. Tenemos que ver cómo resulta, por supuesto, pero ya no es entre kirchnerismo extremo que obligaba a Juntos por el Cambio a reaccionar también bien en un extremo. Todo indica que Massa, por los apoyos empresarios y políticos que tiene, por el apoyo de los gobernadores, que tampoco es que bancaron enteramente al kirchnerismo, nunca. Siempre buscaron mayoritariamente una expresión más de centro. Todo indica que Juntos por el Cambio va a tener que responder también en esa senda, y lo que vemos desde Córdoba es que se trata de un movimiento hacia el centro que complica muchísimo la expectativa que tenía Schiaretti de ir por una construcción que justamente intentaba llenar ese espacio en el caso de que la discusión política se fuera hacia los extremos. ¿Vos lo ves por el centro a Massa? Yo creo que para saber hacia dónde se alinea el gobierno o dónde se ubica el gobierno, ahora hay que esperar a ver qué hace. Porque en términos de discurso se puede decir muchas cosas, pero las medidas concretas son las que van a definir a dónde se para el gobierno. Me parece que es más bien una reacción casi desesperada del gobierno, donde dicen, bueno, acá no es que se salva alguno. Si el gobierno se hunden todos. Se hunde Cristina, se hunde Alberto, se hunde Massa también, se hunde el gobierno completo, si no logran controlar la crisis. Respecto de las ideas de Massa, digamos, sus antecedentes no son precisamente los de un moderado, es un gastador serial, digamos. Cada vez que le dieron una caja, gastó con la caja. Bueno, puede que haya cambiado de idea y se oriente, ya no tenga que gastar. O que no tenga que gastar y se acomode, digamos, un poco más a la idea de un ajuste que es imprescindible. Ahora hay que ver, Cristina, en los
días de Batakis, que fueron muy, muy breves, nunca dijo nada. Hasta el momento de Massa tampoco dijo nada. O sea que también hay que ver, digamos, de Cristina queda el poder de veto, que es fortísimo. Y hay que ver los gobernadores qué piensan respecto de eso. ¿Son tan amigos de un ajuste los gobernadores? La necesidad de hacerlo está. Ahora, el ajuste cae sobre la administración pública. Yo creo que no lo quieren. Creo que probablemente no les cayó bien que Bataki les diga que en algún momento tenían que tocar algunos de los plazos fijos que hicieron durante los años anteriores. Pero me parece que está sobrevalorado el poder de la Liga de Gobernadores, ¿no? Es cierto que en algún momento son el grupo Chapalmalal cuando quieren, o pueden ser los grupos de tuiteros que apoyan a Massa cuando quieren también. Pero es cierto que también están en situaciones muy complejas cada uno en sus distritos y que si la crisis se sigue acelerando, no solamente puede colapsar el gobierno nacional, sino también los esquemas provinciales. En esa liga de gobernadores no está Juan Schiaretti. No. Y bueno, Virginia marcaba este inconveniente que por ahora teóricamente tendría si Massa va hacia el centro a nivel político. ¿Vos crees que Schiaretti podría tener un tipo de afinidad con Massa si se acerca o esa relación no va para ningún lado? Por el momento, desde los últimos años, es más, desde el año 2019, cuando se rompió la posibilidad de la ancha avenida del medio de alternativa federal, de la cual participaba Schiaretti, Urtubey, Pichetto, no hubo más contacto prácticamente entre Schiaretti y Massa. De hecho, en el centro cívico plantean que Massa es una persona, bueno, lo que dicen todas las encuestas, poco confiable, por lo cual uno no puede, digamos, entablar algún proyecto hacia ningún lado porque no sabemos con quién va a terminar aliado. Hoy dice una cosa, mañana otra. Sí hay un vínculo, si se quiere, parlamentario a través de los acuerdos que son, digamos, la medida, digamos, en la cual se mide el Congreso, entre Carlos Gutiérrez, un alfil de Schiaretti. Pero no más allá, yo no veo ningún cambio ni ningún acercamiento, ni mucho menos de el gobernador Schiaretti, porque me parece que precisamente su negocio hacia afuera es mostrarse absolutamente y todo lo refractariamente posible con cualquier cosa que tenga que ver con el Frente de Todos. Massa hoy es más K que antes, digo, en el esquema de cómo mira el centro cívico la política del gobierno nacional. Y creo que también observando que un gobierno que para las expectativas electorales del año que viene son muy pocas, Schiaretti va a tratar de diferenciarse como lo viene planteando. Claro. Si fuese por los antecedentes, Schiaretti, la verdad que de aquella mesa que intentó armar la avenida del medio, con quien peor quedó es con Massa. Es que lo tratan como el doble agente, ¿no? El que hablaba con un grupo y después decía otra cosa en otra mesa y finalmente tenían razón, para allá. Claro. Pero no creo que se quede atado en ese recuerdo desagradable de aquella oportunidad, sino que me parece, por la experiencia que tiene, debería ir evaluando o va a ir evaluando hecho por hecho. O sea, medidas sobre medidas. Y en función de eso definirá sus alineamientos. Claro. Así como hay que esperar el posicionamiento de Schiaretti, también está el de la oposición nacional en general ante esta nueva reconfiguración, ¿no? La primera reacción fue como de tratar de entender, de leer un poco lo que estaba pasando, con algunas críticas, pero prudencia. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Cómo empiezan a ver los posicionamientos, la reacción de los referentes Juntos por el Cambio ante esto? ¿Y qué creen, qué escenario abre para ellos? La verdad que creo que en algún punto lo sorprendió. Me parecieron bastante cautas las reacciones, la respuesta obligada de decir todavía no hay un plan, y sí, no lo hay. Recién el miércoles próximo va a anunciar las primeras medidas. Me parecieron reacciones bastante de compromiso ante la pregunta periodística, más que una reacción política meditada y consensuada. Igual creo que en este momento del gobierno es mucho más importante la reacción de la vicepresidenta ante cada cosa que haga Massa que la reacción de la oposición. El margen, la oposición ya ha sido muy clara respecto de cuál es el margen de negociación, que está estrictamente dentro del Congreso y que no hay ninguna posibilidad de cogobierno. La verdad es que si no concurrieron, ni hicieron ningún gesto en estas 4 semanas en que parecía que se venía abajo institucional y económicamente el país, no creo que lo podamos esperar en el futuro. Pero insisto, me parece mucho más crucial y delicada cuál va a ser la reacción de Cristina, tanto si le va mal a Massa o si no coincide con las políticas que impulsa, pero sobre todo si le va bien
Es complejo, ¿no? Porque si le va mal y si le va bien también. Totalmente. En el caso de la oposición, Sí. me parece que hasta el momento, sobre todo después del empujón definitivo de Cristina Guzmán, que no tenía plan B porque lo empujó y no tenía reemplazo, y el interregno de Batakis, la oposición tomó una actitud tácticamente muy inteligente de decir, bueno, deja que se equivoquen solos, y tomaron, digamos, un silencio casi, digamos, de acompañamiento muy prudente. Me parece que les puede traer cierto alivio la situación esta del experimento Massa, porque lo peor que les podría pasar es que colapse el gobierno y se tengan que hacer cargo de una crisis institucional con la crisis económica y sin tenerlos tantos acomodados todavía entre Sin ellos. una paso en el Claro, medio. exactamente. pasar al primer plano, que ha evitado en la peor de las situaciones, Exacto. digamos, ir a ese escenario. Evitar, digamos, el eslabonamiento entre corrida cambiaria, hiperinflación, crisis política, crisis institucional. Claro. Eso es lo que había que cortar. Bien. Mariano, ¿a vos qué te parece? No sé si querés hacer alguna reflexión de esta cuestión de la oposición que consultábamos. Sí, coincido en el punto de que la oposición está mirando que jueguen lo que tienen que jugar, digamos. Claro. El turno de la oposición es la carrera presidencial para el 2023 y en función de eso ir armando, porque tampoco está fácil el panorama en la oposición. Digo, No, claro. hay todavía mucho por definir, hay actores que esta semana han aprovechado el momento de máxima tensión. Mauricio Macri, por ejemplo, esta semana está bien, había elementos y actos para estar, por ejemplo, la apertura de la sociedad rural, ¿sí? Con la vuelta de la presencialidad, un lugar que siempre fue muy Amigable. afín y amigable a Juntos por el Cambio, pero lo concreto es que el expresidente vuelve a mostrarse con intenciones de al menos, ¿sí?, hacerle ruido o restarle un protagonismo a Horacio Rodríguez Larreta. No sé si ustedes notaron, pero cada vez que aparece Macri se apaga Patricia Bullrich, ¿no? Prácticamente es un juego tándem. de espejos que cuando uno sube mucho, sobre todo cuando aparece el expresidente, Patricia Bullrich retrocede y prácticamente, claro, consumen o viven en la misma pecera o comen del... Tiene el mismo, y mismo sí, votante. tiene el digamos. mismo votante. Tiene que Bueno, ser- lo concreto es que me seducir parece que al la oposición ha sido muy medida, creo que bastante responsable, ¿sí? Y yo sí considero, como dice la oposición, que otro hubiese sido este final o este derrotero de estos cuatro semanas, sí hubiese sido la oposición la que estaba gobernando Con el peronismo y el al frente. peronismo Con del el otro lado. Claro. Bien, yo supongo y espero que no, pero que vamos a tener más mesas de esta analizando más cambios. Sí, y por lo pronto las medidas, ¿no? Que se van a que anunciar la que van a semana que anunciarse viene. la semana que viene, así que están invitados nuevamente para los próximos días, porque esto no creo que termine Aquí pronto. estaremos. Muchas gracias, nos han A trazado un ustedes, panorama gracias. muy completo. Gracias. Y los invitamos a ver rápidamente los auspicios y no se vayan porque recibimos a nuestro primer invitado del día de hoy.